Empezamos por Elvira Cabezas, es directora de Relaciones Institucionales de Plena Inclusión, seguro que muy conocida para muchos de vosotros, actualmente responsable de Relaciones Institucionales de Plena Inclusión a nivel nacional. Elvira es licenciada en Ciencias de la Información y experta en periodismo social, rodeada por más de 15 años trabajando en el Departamento de Comunicación del Movimiento de Familias de Discapacidad Intelectual, lo que durante 50 años hemos llamado FEAS y ahora llamamos Plena Inclusión. A lo largo de sus años de trabajo, en los que ha escuchado relatar los orígenes de este movimiento social, estoy segura que en el tema del lenguaje, el vocabulario, cómo nos vamos definiendo y cómo nos define, ha sido una constante. Y por ese motivo está aquí, para debatir un poco sobre la terminología idónea para definir. Gracias por venir. En segundo lugar, intervendrá Rafael de la Puente. Rafael es técnico del Secretariado de Servicios Sociales de la Universidad de Valladolid desde 1997. Rafael es trabajador social y licenciado en periodismo. Además es especialista en servicios sociales con la especialidad de personas mayores y discapacidad, por lo que es un excelente compañero de mesa para hablar del lenguaje que nos define, o de todo lo contrario. Desde el Secretariado tienen diariamente encima de la mesa dos líneas de trabajo. Por una parte, canalizar las solicitudes de necesidades sociales de la comunidad y, en segundo lugar, promover acciones desde el ámbito de lo social. Además, a Rafael le caracteriza también su carácter inquieto en el saber y 100% social, y por ello ha participado a lo largo de su trayectoria en la redacción de numerosos libros e investigaciones: Empleo, Mujer, Integración, entre las que destacan las dos últimas, que están de completa actualidad y que se desarrollan de mano de la Gerencia de Servicios Sociales, que es, por un lado, la asistencia personal y otra sobre el nuevo modelo para la renta garantizada de ciudadanía. Y por último, vamos a finalizar con Javier Cuevas, que es director de contenidos de Cadena SER. Javier Cuevas tiene un amplísimo currículum que hemos intentado simplificar, señalando que es director de contenidos de la Cadena SER, también es periodista de formación y de profesión, que día a día maneja el lenguaje como nadie para comunicar a miles de ciudadanos qué pasa en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, sus consejos y aportaciones en esto de la comunicación sin duda van a tener un gran valor. Junto a su experiencia como hombre de la radio, es destacable su vinculación con el sector desde hace bastantes años. Me han dicho que fue un amor a primera vista, desde que fue voluntario de Asprora Valladolid. Voluntario forzoso al tener que hacer la objeción de conciencia con ellos, pero que su vinculación ha sido constante desde entonces por su ubicación en la marcha y por impulsar unos talleres de radio en el Centro de Pino, entre otras muchísimas iniciativas. Así también como es un gran colaborador con la Federación, ayudándonos siempre que así se lo hacemos. Así que muchas gracias. Pues tras estas breves presentaciones, damos... Muy bien. Bueno, pues buenos días a casi todos. Me parece que os he visto en alguna ocasión, si no por la Confederación, por aquí, por Valladolid, porque Eva tiene la buena costumbre de organizar cosas relacionadas con la comunicación y ya llevo unas cuantas visitas a Valladolid para venir a hablar de diferentes temas, lo cual para mí, pues bueno, siempre es un placer que una compañera que desde mi punto de vista sabe mucho más que yo me llame para contar cosas de comunicación, pero sobre todo es un gusto porque demuestra que el trabajo en red en Plena Inclusión funciona, que compartir las experiencias entre federaciones, confederación y entidades pues es una buena práctica y bueno, pues Eva la suele utilizar muy a menudo y doy las gracias a Plena Inclusión Castilla y León por haberme invitado y en concreto pues a Eva, que es una excelente compañera. Yo tengo falta de costumbre, se lo decía Rafa y me dice Rafa antes, me estás pisando el comienzo, digo, pero es que es verdad, tengo poca costumbre de estar sentada en este lado, siempre estoy en ese y bueno, pues estas cosas siempre imponen, porque además parece que quien está aquí sabe mucho y nos va a contar algo que, bueno, que es alucinante y que no hemos oído jamás y nada más lejos de mi intención, pero sí que este tema me suscitaba especial interés cuando me lo contó Eva y a la vez miedo, porque el tema de la terminología, el uso correcto del lenguaje es algo que desde un departamento de comunicación, me imagino que de cualquier entidad, es algo fundamental, importantísimo, que como periodistas es nuestra herramienta y bueno, pues tenemos que tener soltura y habilidad para hablar de ello, pero a la vez lo hacemos desde un punto de vista muy técnico y eso es lo que quería quedar claro, que mi opinión aquí como
del Departamento de Comunicación de Plena Inclusión y también de Relaciones Institucionales no deja de ser un planteamiento completamente técnico. Yo soy periodista, no soy familiar, no soy persona con discapacidad intelectual, no soy profesional de atención directa y por lo tanto os pido disculpas si mi opinión no se adecua a la que, bueno, pues a lo mejor a la que tengáis vosotros, ¿no? Pero sí que me parece importante que el movimiento asociativo es rico y que los técnicos estamos para unas cosas y cada uno tenemos nuestra función. Entonces, bueno, yo hablo desde ese punto de vista y sí que me gustaría dejar un poquito eso claro, ¿no? Que mi formación es de periodista y que mi enfoque pues está en el uso del lenguaje. Pero me parece importantísimo, después de, bueno, pues 15 años que llevo ya en el movimiento asociativo, recurrir un poquito a la historia, ¿no? Porque claro que es importante saber de dónde venimos y qué es lo que nos ha precedido para saber por qué estamos ahora aquí, en este momento, hablando de terminología. En el año 64, cuando nació el movimiento asociativo, pues nuestras siglas ya decían qué término utilizábamos, ¿no? Que era el de subnormal. Se definía, o si nos dirigíamos, o si la sociedad o los ciudadanos se dirigían a las personas con discapacidad intelectual con ese término. De hecho, fue el que adoptamos con las siglas de FEAPS, ¿no? A lo largo de estos 52 años ya de historia, hasta llegar a nuestros días en el que hablamos de discapacidad intelectual y se están barajando ya otros términos que empiezan a funcionar, pues han pasado muchísimas cosas y no es casualidad que los términos hayan evolucionado. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí un poco apuntada la historia. En los años 70 existía el Día del Subnormal, algo que si hoy en día nos lo planteamos, sinceramente nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero tenía una cobertura informativa. Ayer estuve viendo noticias y empecé a escanear con la intención de traer, bueno, pues diferentes titulares pero como todos me parecían chulísimos, me di cuenta que me había juntado con una cantidad de material que dije, a ver, Elvira, es una mesa redonda, no es una conferencia de 3 horas, entonces vamos a dejarlo para otro día. Pero de verdad que hay una cantidad de noticias relacionadas con el Día del Subnormal que tenía cartelería en la calle, o sea, tenía vallas de publicidad y era una acuestación, es decir, como el Día de la Banderita, y con eso hemos vivido hasta hace no mucho tiempo. Yo no me considero muy mayor y yo ya había nacido cuando existía el Día del Subnormal. De ahí pasamos al día de la semana informativa del subnormal. Bueno, la cosa ya se amplió. Informativamente hablando, eso tenía un tirón. Eso es lo que el movimiento asociativo, lo que las personas con discapacidad intelectual querían, que tuviéramos muchísima cobertura informativa, pero a costa de tener una petición de hucha, de beneficencia en la calle. Si os enseño los carteles, bueno, algunos los habréis visto, ¿no? En fotos antiguas, pues algunos eran que verdaderamente hoy pues hacen daño a la vista y al oído leer cosas así, ¿no? Y se veía con naturalidad. En el año 82 apareció la LISMI y con esa aparición de la ley, bueno, no sabía decir exactamente el año. Ayer traté de hacer periodismo de investigación con los que, cuando se acabó el Día del Subnormal. No, se pasó, pero siempre de subnormal a minusválido. A minusválido. Bueno, la ley recoge minusválido, pero a nivel asociativo hablábamos de deficiente psíquico también. Entonces los años 80 podríamos decir que fueron los años del deficiente psíquico. Bueno, habíamos avanzado, habíamos terminado las prestaciones, habíamos terminado el Día del Subnormal, el lenguaje había evolucionado, podríamos decir. En 1996 se celebra el famoso Congreso de Toledo, que marcó un antes y un después en el movimiento asociativo entonces FEAPS. Y es ahí donde, bueno, pues ya adaptamos el término de retraso mental, y hoy todavía nos sigue haciendo un daño tremendo al oído, ¿no? Adaptamos ese término porque lo cogemos de la Asociación Americana, que entonces era la Asociación Americana de Retraso Mental, y lo adaptamos como además un cambio de paradigma, que era un cambio en la forma de enfocar también las prácticas. Es decir, el lenguaje siempre ha ido unido a una forma de trabajar, de prestar los apoyos, de prestar los servicios, siempre ha ido parejo a eso. Entonces, en el año, como digo, 96, empezamos a hablar ya de retraso mental, adaptando ese término,
Y se empieza, a principios de los 2000, se empieza ya a ver que a nivel internacional hay un movimiento también para darle, bueno, pues una reflexión a ese término de retraso mental, que seguía siendo un término muy peyorativo. Y incluso la Asociación Americana empieza, como digo, a reflexionar, y nosotros nos adelantamos en el año 2001 con una encuesta que hacemos al movimiento asociativo interna, en el que participan personas con discapacidad intelectual, profesionales, familiares, para ver qué término se quería utilizar. Antes de que lo adaptara la Asociación Americana, FEAPS, entonces FEAPS, adapta el término de discapacidad intelectual. Un término que fue debatido internamente, como digo, por esta encuesta, y en el año, creo que fue 2006, 2007, lo adapta y cambia de nombre, la Asociación Americana de Retraso Mental, por discapacidad intelectual. Podríamos decir que históricamente este ha sido el recorrido de la terminología. Y bueno, como digo, la terminología ha ido unida a los cambios que se han producido también en el movimiento asociativo. Es decir, hemos pasado de ese día del subnormal, donde se prestaba un servicio rehabilitador asistencial, a hablar ahora de, bueno, ya con retraso mental adaptamos el término persona por delante del retraso mental, que era lo primero que había que destacar, pero hablamos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que se introduce en la última misión, después del Congreso de Toledo X, y eso lleva implícito además un cambio en la forma de trabajar con y para las personas con discapacidad intelectual, donde el centro es la persona y además con apoyos individualizados, ¿no? Y del asistencialismo empezamos a hablar, bueno, es todo un proceso de muchos años, pero de planificación centrada en la persona, viendo lo que necesita cada uno. Bien, el lenguaje ha evolucionado porque han evolucionado las prácticas, ha evolucionado la forma de trabajar y ha evolucionado el enfoque. Entonces, ahora se empiezan a escuchar otros términos, bueno, pues que algunos vienen, por lo que más del área, empezaron a lo mejor con el Foro de Vida Independiente, una entidad o un grupo de personas con una discapacidad más física que intelectual, pero sí que es verdad que son términos, bueno, que se empiezan a utilizar, que se empiezan a escuchar en los medios de comunicación, que incluso dentro del movimiento asociativo se empiezan a oír, como puede ser diversidad funcional. Bueno, si es correcto o no es correcto utilizar estos términos, pues bueno, sería un debate, ¿no? Si tenemos que evolucionar hacia ese concepto, pues eso es un debate. Si a mí me preguntan como periodista, pues yo creo que es importante que cuando nos dirigimos a la sociedad, que cuando comunicamos, lo hagamos con un lenguaje clarificador. Si yo hablo de diversidad funcional, dentro de ese concepto, desde mi punto de vista, estamos muchísimas personas. Yo diría que la mayoría de las personas tenemos una diversidad funcional. Es un concepto muy amplio, que no define. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, creo que estoy perdiendo enfoque, estoy perdiendo, bueno, no atino con el mensaje, ¿no? Yo, mi trabajo como departamento de comunicación, y como el que haréis muchos desde vuestros departamentos de comunicación, muchas veces es informar al periodista. Pues Javier, porque ya nos conoce, pero informar al periodista de qué es la discapacidad intelectual. Verdaderamente tengo que informar, tengo que aleccionar al periodista, porque no tiene por qué saberlo. Entonces, si además lo imbuyo o lo meto el concepto en algo mucho más amplio, es que al final no va a saber ni quién soy ni qué quiero decirle. El periodismo social casi no se practica en los medios de comunicación, se practica desde los gabinetes de comunicación, y creo que tenemos una función desde comunicación de bueno, informar al periodista de quiénes somos y qué hacemos. Antes ha salido un tema muy interesante, que igual me desvío un pelín con el tema de la terminología, pero está relacionado, y es que no nos conocen. Bueno, llevo 15 años escuchando eso, antes FEAPS y ahora Plena Inclusión. Espero que con Plena Inclusión nos conozcan mucho más, porque para empezar es mucho más bonito y además se comprende. Porque yo antes tenía que deletrear cada vez que llamaba a un medio de comunicación y me presentaba F de Francia, E de España, A de América. Entonces eso ya me lo he evitado, ¿no? Entonces ya solamente el nombre es mucho más fácil, y espero que eso facilite la comunicación. Pero yo llevo 15 años planteándome, a ver,
me ha llamado un periodista, he conseguido un reportaje y veo que sale, me ha encantado el tratamiento, la historia está bien contada, han entrevistado a una familia, tal, pero es que no nos han nombrado. Entonces, bueno, pues esa frustración, al final llegó un momento en que dije, tengo que sobrevivir, no puedo vivir en la frustración permanente porque no han nombrado a FEAPS o no han dicho que Aspanias es miembro de FEAPS Castilla y León. Yo no puedo vivir en esa frustración. Entonces, al final, ¿qué quiero? Me planteé. Que salgan las personas con discapacidad intelectual en la prensa, que se vea su vida, su realidad, que se vea que, bueno, pues han hecho esto, han dejado de hacer, que hacen que... Eso es lo importante, que salgan las personas, que además me nombran, fenomenal. Entonces ya tengo el 10 en la noticia. Pero creo que es importante, o por lo menos desde el punto de vista de comunicación no debemos olvidarnos de ese enfoque, que lo que hacemos, que creo que es mucho y muy variado, que antes lo ha dicho Rafael, es decir, ¿qué contamos? Bueno, pues que lo que hacemos se cuente bien, que lo cuenten los propios protagonistas, que son las personas con discapacidad intelectual, y si con todo ese ruido que vamos haciendo de estar en la prensa, de aparecer, de tal, se sabe que es que hay un movimiento asociativo que se llama Plena Inclusión, que está en toda España, que tiene una fenomenal, como digo, doblemente conseguido el objetivo. Pero, bueno, como bien decía, me quedan 2 minutos. Como bien decía, es difícil que nombren a Plena Inclusión y más cuando la realidad, como ha comentado antes Manuel, es que hemos empezado con 800 y pico nombres para después constituir uno general y luego bajar. O sea que la complejidad de nuestra identidad corporativa es tremenda. Bueno, para finalizar, y relacionado con la terminología, bueno, pues dejo la reflexión de que con esta historia que he contado, saber si hemos mejorado o no. Si me preguntan a mí, pues diría que sí, que hemos avanzado muchísimo, que las palabras son importantes, que el lenguaje es importante, que detrás del uso correcto del lenguaje, que esa es otra de las cosas que hacemos desde los departamentos de comunicación con los periodistas, que intenten utilizar un lenguaje adecuado, sin obsesionarnos tampoco con la terminología, que no pasa nada si alguien la utiliza mal, es decir, pero que utilicemos el término persona con discapacidad intelectual, pues bueno, eso es algo que me parece que es una mejora, que hemos avanzado en la terminología y que, bueno, de personas que no participaban a personas que ahora salen en los medios de comunicación contando ellos su propia vida y contando ellos, bueno, pues lo que hacen o las historias de emprendimiento, de logros conseguidos. Creo que hemos avanzado, creo que aunque Plena Inclusión no sea tan conocido, las personas con discapacidad y sus familias sí que tienen una presencia en la sociedad y en los medios de comunicación mucho mayor, y que el uso de la terminología es importante sin obsesionarnos y que es importante también que se concrete en el lenguaje, que no utilicemos eufemismos, desde mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira, por este análisis histórico que has hecho, que ha sido muy interesante. Rafael, tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado en nombre de Secretaría de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid a esta jornada. Supongo también motivada de la colaboración que venimos ya desde hace muchos años teniendo en Inclusión y Justicia de Asuntos Sociales, que se remonta, bueno, decía que llevo trabajando desde el año 97, pero yo creo que ya por el año 2003-2004 empezamos a hacer en la universidad unas jornadas sobre comunicación y discapacidad. Desde el principio participo en FEAPS, Plena Inclusión, con el objetivo de formar a los futuros periodistas. La titulación de periodismo acaba de nacer y también la de Segovia de Comunicación y Relaciones Públicas, sobre el uso adecuado, el tratamiento más adecuado del lenguaje en el tratamiento de las personas con discapacidad. Las jornadas fueron creciendo y al final hoy en día se llaman jornadas de periodismo social. Ya vamos por la 7ª edición, que bueno, sería la 10ª. O sea, empezamos con unas pequeñas mesas redondas y tal, y bueno, la cosa ha tenido ya, se ha afianzado, ¿no? Se ha consolidado. Y bueno, pues siempre el objetivo es ese, ¿no? El hablar de la terminología, porque cada palabra proyecta una imagen en la persona, ¿no? Es lo que decíamos en la anterior mesa, se decía, ¿no?, de la imagen percibida. Entonces es muy importante la terminología, no es baladí.
bueno, yo traía, como hace mucho tiempo que no hago una exposición, sí que con los chicos, con los estudiantes, las mesas redondas, ¿no? Bueno, pues sí que me lanzo a hablar y bueno, digo, ahí diga lo que diga, yo creo que les va a parecer bien, pero yo creo que estoy aquí con un muy alto nivel, ¿no? Porque todos más o menos conocéis la terminología que se ha empleado, como bien nos comentaba antes Elvira, sobre este colectivo histórico concreto y bueno, pues no voy a andar, simplemente son reflexiones, ¿no? Y tengo un par de ellas que creo que sí que pueden resultar interesantes y voy a intentar llegar lo antes posible a ellas porque son de las últimas transparencias, pero sí quería empezar sobre un poco la reflexión sobre la cantidad de terminología, ¿no? Que se ha empleado ya no solo en el mundo de la discapacidad intelectual, sino en el mundo de las personas con discapacidad, que yo creo que esta abrumadora terminología que va cambiando siempre tiene un mismo objetivo, que es buscar el término menos estigmatizante, buscar el término más normalizador, buscar el término que no sea un insulto, por supuesto, que hemos hablado de palabras que se han utilizado simultáneamente como insulto, a la vez que como definición técnica, que es que eso es así, o sea, en los años 80 era así. Entonces, es una necesidad específica de comunicar y además de comunicar tratando de romper barreras y tratando de utilizar un lenguaje que no sea estigmatizante, ¿no? Entonces, en torno a estas nociones, pues hay definiciones técnico-facultativas, jurídico-científicas, no vamos a decir que es cómo se define pues por la Organización Mundial de la Salud, o la CIE, o la Asociación Internacional Americana de Retraso Mental de entonces, o el DSM-4, o el DSM-5, es decir, las organizaciones científicas y muy importante, las nociones jurídicas. Digo muy importante para mí por la reflexión que voy a hacer después respecto a estos últimos términos o conceptos que se están empleando que señalaba Elvira, ¿no? Entonces, se produce eso, unas definiciones, hay por un lado definiciones técnicas de lo que representa la vivencia de una persona. Por otro lado, a la hora de comunicar, los medios de comunicación, uno de los principales errores que, a mi juicio, cometen es el de sustantivizar un adjetivo, o no sé si se dice así, pero vamos, el hecho de decir discapacitado en lugar de persona con discapacidad, es decir, sinécdo, que creo que viene a ser, ¿no? El tomar una parte por un todo. Una persona con discapacidad es mucho más que su discapacidad, eso es evidente. Y eso es lo que tenemos que también transmitir. Yo creo, si vale esta reflexión compartida con nosotros, ¿no? Desde el mundo de las personas que estamos 100% atendiendo a personas con discapacidad, tenemos que transmitir a los medios que son altavoces de la realidad y que pueden generar imagen percibida, vuelvo a citar a Rocío, una terminología adecuada, ¿no? Y la terminología adecuada pasa por erradicar esa sustantivación de un atributo, es un atributo de la persona, ¿no? Eso que crea, lo de la sustantivación, crea estereotipos, crea imágenes negativas de colectivo al que afecta, ¿no? Como bien decía Elvira, y por eso voy a ir directamente a lo siguiente, la terminología va asociada a los paradigmas y a los modelos de intervención que a lo largo de la historia se han ido desarrollando. Siempre van un poco de la misma línea, es decir, si la terminología va cambiando intentando ser más inclusiva, los paradigmas y los modelos de atención también han ido cambiando intentando hacer un modelo más inclusivo, ¿no? Hemos pasado de los modelos médicos rehabilitadores, estos que vosotros conoceréis, a los modelos de apoyos o de apoyo familiar, donde la familia tiene mucha importancia, o reeducar en habilidades para intentar que la persona con discapacidad estuviera en el ámbito de la normalidad, ¿no? Entonces, muchos servicios al modelo planificado de la persona, que yo creo que todavía andamos un poquito en eso, en el modelo centrado en la persona, a lo que hoy en día dicen el modelo de planificación dirigida por la persona. Que esto, en mi faceta del estudio de asistencia personal, el colectivo de enfermedad mental y discapacidad intelectual, es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Que el mundo asociativo y las personas que atienden a las personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad quieren ser actores principales de su propia vida, quieren dirigir su propia vida. Y dirigir su propia vida quiere decir que ya no es que el técnico responsable de dotar de servicios diga lo que mejor le conviene a la persona, sino que hay que negociar qué es el mejor recurso para poder hacer una vida autónoma. Esto es un paso que me parece cualitativo y importante, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues eso, se han venido también utilizando diferentes modelos de intervención. Una de las primeras reflexiones es la noción actual que se emplea de persona con discapacidad intelectual. En nuestro contexto está basado en
principalmente en tres leyes, ¿no? La Ley de Promoción de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia y Promoción de su Autonomía Personal fue la primera en decir, ¿no?, que la disposición adicional octava, las referencias a los textos normativos que se hicieran alusivas a la minusvalía o persona con minusvalía pasaran a considerarse, entenderse a partir de ahora persona con discapacidad. Hombre, socialmente ya se estaba haciendo, pero a partir de la Ley 39/2006 ya es una ley que dice que hay que hacerlo. Es decir, y al lado de esa ley, en el año 2009, hubo un Real Decreto de 1856-2009 que modificaba el decreto de reconocimiento de la valoración de la discapacidad, aquel famoso 1961, me parece que se llamaba, 1971 del 99, viene ahí escrito. Aquel Real Decreto era muy breve, eran son dos páginas, lo tengo por aquí, que habla en su disposición adicional segunda de la actualización terminológica y conceptual. Y venía a decir, donde se diga minusválido, donde se diga persona con minusvalía, a partir de ahora, persona con discapacidad. Esta va a ser la noción jurídica, técnico-jurídica. Digo técnico-jurídica porque hace alusión a la valoración de la discapacidad, que es una valoración de contenido técnico, y de una situación administrativa, que es la de situación de discapacidad. Entonces, que yo sepa, esta es la actualidad jurídica de la noción. La noción que se tiene que emplear es persona con discapacidad, y en este caso persona con discapacidad intelectual. Señalaba Elvira que en el año 2001 es cuando se pasa el término de retraso mental a discapacidad intelectual. Y claro, yo he visto lo acertado que fue aquello, porque sin romper con la noción jurídica de persona con discapacidad, se añadió un segundo término, una tercera palabra, que es intelectual. Y entonces se aunó, más que se disgregó en pensar, vamos a pensar un nuevo término, diversidad funcional. No, esto fue unido a lo que ya existía, se añadió la especificidad de un grupo dentro de la persona con discapacidad. Por eso me parece el término a mí más apropiado a utilizar, y por otro lado, jurídicamente el válido, ¿no?, entre comillas. Posteriormente, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 2013, como conocéis, que es la que refunda la LISMI y todas las demás leyes de la ley Mundao, todas estas, la ley que adapta a la Convención de Naciones Unidas y demás, es la que hace una serie de definiciones y efectivamente define persona con discapacidad, no define otra, persona con discapacidad. Y ahí sí que hay un gran cambio, significativo, porque es el cambio de concepto, de lo que es la discapacidad. Hasta ahora venían entendiéndose según las definiciones de los años 80 de la OMS, de deficiencia, discapacidad, que es restricción de la actividad, y minusvalía, que es cómo afecta la restricción de la actividad en lo social. Se cambió minusvalía por persona con discapacidad, realmente, porque es el término social que viene de un análisis técnico. Pero ¿qué es lo que la grandeza y lo que verdaderamente hace la Convención, sin hablar de diversidad funcional? Habla del entorno, habla de la influencia, la interacción que hace la persona con un límite con respecto a lo limitado que pueda estar el entorno para que esa persona pueda ser autónoma. Bueno, la definición no es así exactamente, pero discapacidad dice situación que resulta de la interacción entre la persona con deficiencia previsiblemente permanente, bueno, hasta ahí, bien, correcto, y cualquier tipo de barrera que limite o impida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Es decir, mete por primera vez el modelo social en una definición exactamente igual, pero ya hay un término que decir que es persona con discapacidad. No lo sabe porque he traído hasta un vídeo donde se define qué es la diversidad funcional intelectual. Y en la definición hablan de la discapacidad. O sea, realmente define la discapacidad intelectual. Entonces, quiero decir, a mí me parece muy bien la evolución terminológica. Evidentemente, yo participo de que la evolución terminológica tiene que ir hacia la inclusión, hacia el lenguaje muchísimo más inclusivo, pero que tiene un contenido. No sustraiga su contenido de otra palabra que ya existe. Esa es un poco la reflexión. Entonces, esa era mi primera idea. También quería apuntar un poco los medios de comunicación, lo veníamos diciendo, son agentes socializadores. Prácticamente los niños se educan tanto en el colegio los padres como con los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces generan imágenes de colectivos, de la realidad, y es muy importante que tengan, y también producen una agenda selectiva. Los periodistas que andamos por aquí hablamos de agenda selectiva, ¿no? De que no nos dicen qué pensar, pero sí nos dicen de qué temas que pensar, ¿no? Que es lo que señalaba Fernando antes, de la televisión que ves, que veo lo que me echan. Realmente no puedo decidir lo que luego ya en las redes sociales igual busco yo lo que me interesa. Entonces los medios de comunicación planifican de qué se habla, y de eso que se habla es de lo que pensamos.
y de lo que opinamos. Generar la opinión pública. Pues desde el mundo asociativo de Plena Inclusión lo que interesa es hacer cosas para estar en medio de la información y que se hable de nosotros y hacer posible bien. Esa es un poco la idea. Entonces los medios de comunicación no son neutrales, son totalmente subjetivos, por mucho que intenten los periodistas llegar a la objetividad que eso es imposible. Te voy a dar 3 ejemplos, más que nada para hacer la pelota aquí al compañero de la cadena SER, de medios de comunicación, desde ayer, son de ayer, o sea, los busqué ayer, quiero decir. Son de diciembre, normalmente esas típicas noticias del día 3 de diciembre y demás, ¿no? Donde yo creo que es porque te falta espacio para hacer el titular. Pues, discapacitado intelectual, doble dificultad para hacer el mercado laboral. Pues el mercado laboral cambiado por empleo y pon persona con discapacidad intelectual, yo qué sé. El paro baja entre los discapacitados, pero sigue lejos de niveles precisivos. Sin embargo, esta noticia no sale entera porque es del podcast y tal, pero mujeres con discapacidad intelectual. O sea, y a lo largo, de verdad, la noticia de Chapó está también como fuente de información plena inclusión, entonces yo creo que por eso también. Pero la noticia aborda la terminología desde el modo más apropiado posible según los expertos, ¿vale? Quería también poneros aquí dos reflexiones, ¿no? Y no mías, sino de personas con discapacidad. Bueno, una es de Javier Hernández, que es un periodista del Heraldo de Aragón, esta persona que tenéis ahí en la foto, que dice la discapacidad ni se sufre, ni se parece, la discapacidad es esencialmente se vive. Claro que se sufre el dolor que produce, pero se sufre, pero básicamente se vive. O sea, es una vuelta del calcetín de lo que es la deficiencia hacia lo que es la realidad. Oye, voy a vivir con mi discapacidad, voy a vivir con mi discapacidad. Y yo añado, porque lo he vivido en estos 19 años de profesión, que cada persona lo vive además de un modo único. De un modo único. Puede ser similar en los rasgos que la discapacidad tenga en cuanto a tipo y grado. Es decir, yo, que atiendo a estudiantes con discapacidad, tengo delante a 2 chicos con pérdida auditiva neurosensorial, bilateral profunda, con un certificado de discapacidad, los dos del 35 o 36% o 40%. Pues os aseguro que cada uno la vive de una manera y tiene unas necesidades completamente diferentes, y me imagino que sucederá lo mismo en el ámbito de discapacidad. Entonces, el periodista también tendría que tener eso presente cuando haga un reportaje o publicidad. Es decir, es un colectivo, sí, y voy a hablar de un colectivo, pero es un colectivo que hay que, de alguna manera, indicar la heterogeneidad que tiene el propio colectivo. Bueno, voy a ir acabando. Esta es la que verdaderamente me gustaría haceros ver, porque yo tengo mi caballo de batalla es lo de diversidad funcional, sí o no. Entonces, a ver, como sabéis, no es una palabra nueva, es una palabra que proviene de los años 60, del mundo del Foro de Vida Independiente, de los movimientos sociales de Berkeley, igual que hubo otros movimientos sociales que reivindicaban otro tipo de identidad de género, el movimiento racial y más. Pues surgió de los que venían de Vietnam, y movimiento universitario, pero vamos, personas con discapacidad física que lo que querían era vivir de modo independiente. En un mundo de los 60, donde la accesibilidad era utopía. Quiero decir, estaban en sus casas confinados y vamos, era muy difícil pues, salir al mundo universitario o hacer una vida laboral plena y autónoma. Entonces de ahí viene un poco la noción. Posteriormente, en el año 2005, Javier Romañar y el Movimiento de Vida Independiente Español pues, acuña el término. Yo ya venía oyendo desde entonces la idea de cambiar el término persona con discapacidad por persona con diversidad funcional. Lo que entonces eran un poco cantos de sirena y imagen un poco distorsionada, me parecía, de lo que era la realidad. Igual es porque a mí me gusta un poco pues, utilizar las nociones que existen y vamos, no estoy nada, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la noción actual de discapacidad. Una vez superado, gracias a la Convención de Naciones Unidas, esa asunción de que el entorno también tiene algo que ver en la discapacidad de una persona, pues me parece una noción bastante correcta. Y bueno, pues os pongo aquí un poco como cosas buenas, cosas malas, ¿no? Que por un lado el término de discapacidad intelectual tiene y por otro lado diversidad funcional. El término de discapacidad intelectual es un término aceptado social y jurídicamente, es así como lo vengo diciendo. No oculta la limitación que produce el tener una discapacidad intelectual. Hay una parte limitada, si no, no tendríamos certificado de discapacidad. O todo el mundo podría tener certificado de discapacidad. El hecho de que lo tengas es porque tienes una limitación de partida. Si el entorno no es accesible, añado yo, que es la necesidad. Da visibilidad de un grupo dentro de un colectivo. La discapacidad intelectual da visibilidad de un grupo dentro del mundo de las personas con discapacidad, con lo cual ya lo que señalaba Elvira de la diferenciación entre enfermedad mental o pérdida auditiva, ¿no?
Cuando hablamos de discapacidad intelectual, todavía seguimos hablando de habilidades sociales, habilidades intelectuales, capacidades limitadas de alguna manera, ¿no? Habilidades, destrezas y desde el mundo de la discapacidad intelectual se promueve la inclusión y el empoderamiento de la persona. O sea, no es una cosa nueva del movimiento de bioindependiente, ¿vale? En el ámbito de la diversidad funcional como concepto está promovido por un solo grupo del mundo de la discapacidad. Lo que pasa es que se está extendiendo como una especie de mancha de aceite. También muy influido por los medios de comunicación y por portavoces públicos, tipo políticos, técnicos. Si nosotros hablamos con un político en su discurso, por no emplear todo el rato persona con discapacidad, empieza a hablar persona con discapacidad, discapacitado, personas diversas, diversos, no sé qué, claro, al final el periodista pues irá poniendo lo que dice. ¿Qué genera? Una confusión terminológica porque se diluye la palabra diversidad, se diluye un montón de situaciones, diversidad funcional, pues puede ser muchas situaciones. No es negativo, es verdad que cumple ese parámetro que os decía de que con el paso del tiempo lo que se trata es, no es negativo, pero sí genera invisibilidad de un grupo dentro del colectivo de discapacidad. Generaría, aunque digamos diversidad funcional intelectual, al final diversidad funcional se invisibiliza la discapacidad. Y yo creo que eso es un pequeño error. Y termino pronto. Diversidad funcional es, según el movimiento de vida independiente, es que funciona de una manera diferente. Todos funcionamos de una manera diferente. Cada alumno de la universidad es diferente. Cada persona en una fábrica es diferente. Entonces, es un poco demasiado etéreo y no concreta. Yo creo que se debe concretar. Llevamos muchos años concretando, precisando, como para poder lanzar una cosa nebulosa. La idea es intentar seguir precisando. Eso es lo que yo veo como pros y contras. Seguramente, si alguien hay aquí, defensor de diversidad funcional, podrá decirme su opinión. Yo, además, lanzar la idea un poco así también, comprometedora, ¿no?, para que surgiera un poco el debate. Terminando, simplemente, bueno, hay una serie de pautas. A mí me gustan mucho las de CERMI, de cómo comunicar en discapacidad. Me gusta eso. Y ahora damos paso a nuestro compañero de los medios de comunicación, que te hemos nombrado mucho en la mesa, que no sé si te lo ponemos fácil o difícil, pero en todo caso estamos ansiosos de escuchar nuestro punto de vista desde los medios de comunicación. Hombre, me lo ponéis fácil en la medida en la que las dos intervenciones anteriores son dos intervenciones muy elaboradas, muy descriptivas de una realidad. Yo voy a empezar pidiendo, con un titular además que está inspirado en eso, con una petición, no un SOS, pero casi. Tenéis que ayudarnos, tenéis que decirnos cómo queréis que denominemos lo que vosotros representáis o con lo que vosotros estáis relacionados día a día. Primero porque vosotros sabéis mucho mejor que nosotros cómo son las realidades múltiples que componen el mundo de la discapacidad, ¿no? Tenéis que ayudarnos porque, decía Elvira, las relaciones están compuestas por profesionales que tienen que abordar todo lo que nos rodea. No caben las especializaciones, o por lo menos no caben las especializaciones en las redacciones más extendidas, ¿no? Por en los grandes medios de comunicación hay una persona que sí, vale, tiene las claves más controladas en un tema que en otro, pero lo normal es que los medios de comunicación es que no dispongan de profesionales capaces de poder llamarse especialistas en torno al mundo de la discapacidad. Y por lo tanto tenéis que ponernoslo fácil. Vosotros sabéis lo importante que es desarrollar la empatía. Vosotros reclamáis continuamente que la gente se ponga en vuestro punto de vista. Bueno, pues para ser efectivo realmente creo que tenéis que poneros vosotros también en el punto de vista de los periodistas, ¿no? Y hacérnoslo fácil y decirnos cómo queréis que realmente os llamemos. Vivimos en un mundo de las etiquetas, eso es una cuestión innegable. Cada día una persona, desde que se levanta hasta que se acuesta, no deja de recibir bombardeos varios, ¿no?, con logotipos distintos. Todo el mundo quiere captar la atención del ciudadano de a pie. Ese es el juego. Y igual que vosotros ahora mismo estáis en un pleno proceso de cambio de imagen corporativa, hay muchísimos otros colectivos de distinta índole que están en lo mismo. ¿Por qué? Porque parece que el tener una imagen corporativa asociada a unos determinados valores es esencial
para que los ciudadanos sepan identificar lo que representáis y por lo tanto os otorguen la legitimidad que reclamáis. En ese sentido, no descubro nada si digo que el contexto es muy competitivo. Todo el mundo quiere disponer de la capacidad de levantar el dedo y ser escuchado. Pero la competencia es feroz, no nos podemos engañar. Y me parece bien, es decir, el lenguaje es algo vivo, que evoluciona con el paso del tiempo y que ha de adaptarse a las circunstancias. Y no al revés, no las circunstancias al lenguaje. Hombre, yo ya no creo que haya ningún periodista que cuando aborde una información que tenga que ver con personas con discapacidad intelectual emplee la palabra subnormal o retrasado mental. Yo creo que eso, afortunadamente, pertenece a otro tiempo. Pero ser conscientes de que cuando alguien que se dedica a hacer una información tiene que rellenar espacios en blanco porque le surgen dudas respecto a cómo ha de hacerlo, él lo va a hacer de la mejor manera que él cree que hay que hacerlo. No quiere decir que sea la manera adecuada de hacerlo, pero eso es así. Igual que nos pasa a todos, cuando tenemos que describir algo y nos falta información, generalmente pues aportamos de nuestra propia cosecha lo que nos falta y ahí construimos una especie de descripción a nuestra medida que puede que el otro termine entendiéndola o no. Todos conocemos el famoso arco de distorsión, ¿no? De lo que yo le digo a ella y ella a su vez le cuenta a ella y ella termina contándolo a él. Al final, lo que yo había contado al principio y lo que él termina contando no se parecen nada. En la medida en la que yo pueda transmitir los mensajes de una forma clara, concisa, entendible, ella va a poder hacer ese mismo ejercicio entendiendo de partida que no va a coincidir al 100% lo que yo dije con lo que él termina diciendo, pero la aspiración, digamos, es a que esa distorsión sea lo más pequeña posible. Bueno, pues estamos ante algo que perfectamente se puede ceñir al mundo de la discapacidad y a su reflejo en los más media, ¿no?